Seguimos contándote todo lo que está pasando, las informaciones y las noticias más importantes. Esto es Minuto a Minuto. Y minuto a minuto seguimos la causa del juez Villena. Espionaje M, con más novedades en un día importante, Adrián. Bueno, hoy declararían los jefes de la banda. Susana Martinengo deberá prestar declaración indagatoria. Estamos en vivo con Nicolás Monafó. Nicolás, adelante. Luciana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, aquí estamos en el juzgado que conduce Federico Villena en Lomas de Zamora, aguardando por la llegada precisamente de Susana Martinengo, la ex coordinadora de documentación del presidente Mauricio Macri durante los 4 años del macrismo. Bueno, aguardando entonces que llegue aquí al juzgado para prestar declaración. En principio, por lo que se desprende, ella va a prestar declaración negatoria. Veremos qué es lo que dice, lo que define y cuál va a ser su situación procesal luego de declarar. El juez allí tendrá unos 10 días para analizar la situación y ver si finalmente pide la prisión preventiva hacia ella y hacia el resto de las personas que van a declarar hoy. Estamos hablando de Diego Dalmán Pereira, que es, bueno, el ex jefe de contrainteligencia de la AFI, también Sáenz, que actuaba como reclutador, Melo, que seguía el mismo paso, Emiliano Mata, que fue una de las personas que se sospecha que espió al actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. También vendrá Silva, bueno, en su momento había puesto la Casa de la Madre para que allí funcionara la banda del Super Mario Bros. Areque, un ex policía de la ciudad que también estaba allí en la AFI. Bueno, aguardando entonces la llegada de estas personas. Hay 2 ex integrantes de la AFI que ya han llegado a la mañana. Se espera que cuando esos 2 ex agentes terminen, bueno, lo saquen de este lugar, de este juzgado federal de Lomas de Zamora, y luego vendan otros 2 acusados para prestar declaración ante Susana Martinengo. Sí, Adrián. No, a ver, el dato también saliente de esta mañana es la posible prisión domiciliaria por coronavirus de Susana Martinengo, un dato que se dio a conocer esta mañana. Y también hoy creo y tengo entendido que Juana Morín entrevistó a Nilda Garré y se habló de un hermano de Susana Martinengo en Gendarmería que también encabezaba un grupo de espías, hacía espionaje político. Esto se lo declaró esta mañana Nilda Garré a Juana Morín. También otro dato importante, Nicolás. Sí, seguro, Adriano, porque obviamente esta causa no va a terminar aquí con estos nombres que, bueno, estas detenciones que se han pedido por parte del juez Villena, sino que seguramente después de estas declaraciones haya más allanamientos y más detenciones por todo lo que se va desprendiendo de esta causa de espionaje ilegal. Y otro dato a tener en cuenta, Adrián, hace aproximadamente media hora se entregó en este juzgado Dominique Lasalles, que era también una ex integrante de la AFI, que estaba prófuga. Bueno, hace media hora llegó acompañada de su abogado y con un bolso aquí a este juzgado federal de Lomas de Zamora. Entonces quedaría solamente el ex agente Terra, prófugo, y que seguramente en las próximas horas también se esté presentando aquí en Lomas de Zamora para, bueno, que finalmente sean todos detenidos, o por lo menos eso fue lo que requirió el juez Villena. Ahora la situación está tranquila aquí en Lomas de Zamora porque ya han llegado estos 2 detenidos, como decía, a la mañana, y seguramente en algunos minutos, cuando terminen de declarar, se va a armar todo el operativo para sacar a estos 2 acusados y luego entonces que vengan otros 2 más para seguir declarando. Veremos si en la próxima tanda de detenidos que llegan aquí al juzgado está Susana Martinengo para verse cara a cara con el juez Villena. Es importante lo que decís de Terra porque, si mal no recuerdo, Terra es el chef que al mismo tiempo es el ex marido de Mayonano, la actual esposa, la actual mujer de Santilli. Exactamente, que bueno, no se ha presentado, dijeron que no lo habían notificado en el lugar correspondiente, también pidieron una exhibición de prisión, entonces veremos qué pasa en las próximas horas. Lasalles ya se integró, eso habían pautado en principio con el juez Villena. Falta Terra, que no lo hemos visto ingresar aquí al juzgado de Lomas de Zamora. Es el único entonces de, bueno, estos 22 pedidos de prisión que en su momento hubo por parte del juez Villena, el único que hasta ahora no se ha presentado. Es importante
remarcar, Adrián, Sí. y también por supuesto compartirlo con nuestro compañero que está siguiendo el minuto a minuto en un día importante por las declaraciones que se van a efectuar allí en el juzgado, de lo que dijo Rosansky, de lo que dijo junto con nosotros ayer o antes de ayer aquí en Minuto a Minuto, el temor a la fuga de Mauricio Macri, porque todos los caminos, según la información que va surgiendo de la investigación, terminan y están conduciendo aparentemente en Mauricio Macri, el uno, ¿no? El uno. Entonces, a partir de allí hay que prestar mucha atención y ver qué decisiones y qué medidas se toman justamente por este temor, ya dicho por quien ha integrado el sistema judicial de la República Argentina. El Mira, temor a la Luciana, fuga. importante el tema que estás tocando, no solo Rosansky, sino también el doctor Gregorio Dalbón, lo dijo con Gustavo Silvestre, la posible fuga del expresidente Mauricio Macri. Y también otro dato, porque se supo, y esto cuenta en la investigación, forma parte del expediente, se revisó las llamadas que realizó en las últimas semanas el exsecretario privado del exmandatario, de Nieto. Se vieron llamadas telefónicas que hizo Nieto a la Florida, donde se encuentra Nicky Caputo con toda su familia, en los Estados Unidos. Por eso llama mucho la atención también esos movimientos que tuvo Darío Nieto de llamar en reiteradas veces al íntimo amigo de Mauricio Macri, Nicolás. Sí, un Nieto que, se le negó la exhibición de prisión, no pesa sobre él todavía un pedido de captura, pero él, adelantando esta situación y por el allanamiento que se llevó adelante en su casa, pidió la exhibición de prisión. El juez Villena se la negó precisamente por poder obstruir en la causa y seguramente en las próximas horas haya más novedades en cuanto a este sentido. Algo de lo que ustedes decían del expresidente Macri, ¿qué puede llegar a suceder con él? Lo que pueda decir hoy Susana Martinengo en este lugar será vital e importante. Recordemos que, en distintas declaraciones, ya sea radiales o audios y videos que se han conocido de Susana Martinengo, siempre ponderó que seguía las órdenes, en este caso, de Mauricio Macri. Por eso veremos qué termina declarando hoy ante Villena. Recordemos que Martinengo era quien autorizaba a los ex agentes de la AFI a ingresar nada menos que a la Casa Rosada, donde, permanecían varias horas en ese lugar. Presume el juez que allí entregaban información de las escuchas ilegales, un contacto muy estrecho y muy cercano al expresidente de la Nación. Así que insistimos que lo que pueda decir Martinengo, que en principio ella va a declarar ante la justicia, no es que se va a negar. Eso es lo que ya ha trascendido. Serán más que importantes sus palabras y saber qué puede pasar de aquí en adelante tras la declaración de Martinengo. Seguramente minimizando todo lo que se dio a conocer y el curso que está tomando la investigación con pruebas contundentes, por lo menos de la información que hemos conocido. Y también va a ser importante la declaración de los espías, será importante pensar, por lo menos los juristas lo que mencionan es si se van a acoger a la ley de arrepentido para poder que sea aceptada ese formato, esa estructura y poder encuadrar allí. Van a tener que dar información, como dice Sofía Caram, desde del de arriba, ¿no? Del de abajo, para llegar realmente a la persona, a las personas o a la asociación que digitó, que ideó y que craneó todos los espionajes que venimos mencionando y que la justicia está investigando. Porque uno imagina, como una cuestión lógica de sentido común, que aquellos que espiaban, la cantidad de espías que están detenidos, muchos de ellos también con prisión finalmente domiciliaria, que Martinengo irá por el tema del COVID-19, pero en otros casos por mujeres que tienen hijos menores, en un caso puntual que le permitieron la domiciliaria y se especula que otras detenciones también se terminen derivando en esa situación, es que no lo hacen por amor propio al viaje. Lo hacen porque hubo alguien que toma una decisión, toma una idea, tiene una idea y la ejecuta, responden a alguien. Ahora, Nicolás también y Luciana, fijarnos cómo va a actuar la querella en caso de que, sigan en esta posición. Me refiero a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta. Tengo entendido, ellos van a formar parte de la querella, al igual que María Eugenia Vidal, pero hay que ver cómo sigue ese proceso de la querella, cuál es el desenvolvimiento de todos ellos. Recordemos que, y lo decíamos el lunes, Luciana, Nico, la oposición se abroqueló para separar a Mauricio Macri de todo esto, ¿no, Nico?
Sí, sí, tal cual, Adrián. Los interrumpo un segundo porque alguien va a salir seguramente, alguno de los detenidos. Ustedes verán que ya la gendarmería en este caso se posicionó sobre la vereda, hay un auto estacionado, así que alguno de los detenidos que vino esta mañana, alguno de los ex agentes de la AFI que estuvo con Villena declarando, seguramente en los próximos minutos va a salir y después más tarde van a venir otros detenidos, esto del total de 7 que se deben presentar hoy ante Villena. Bien. Y como decía Adrián, sí, se han intentado desprender desde el macrismo en cuanto a esta situación, Bien. o porque no conocían a Martinengo, o porque no tenían contacto con los ex agentes de inteligencia, pero las pruebas están demostrando otra cosa, por lo menos hasta el momento. Quédate allí, por supuesto seguimos con la imagen de lo que está ocurriendo en el juzgado. Vamos a sumar a la conversación a minuto a Tuni Coleman, periodista que tiene y que además realiza investigaciones judiciales, pero tiene información de último momento en relación al espionaje M. Tuni, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luciana, ¿cómo van, chicos? Nosotros bien, ¿vos qué contás? ¿Qué novedades tenés? No, bueno, básicamente lo que va a ocurrir esta tarde es que declara el núcleo central de la parte de, digamos, los que tuvieron más acción en todo el espionaje, esencialmente alrededor del espionaje más político. O sea, son los que pueden dar las explicaciones más políticas. A Santilli lo seguían. ¿Por qué? Porque estaba a favor de que la candidata fuera María Eugenia Vidal y no Mauricio Macri, porque tenía algún tipo de acuerdo con Hugo Moyano. ¿Por qué seguían a Horacio Rodríguez Larreta? Por esto también, por el plan B. A Cristina la seguían por esto de con quién estaba armando para las elecciones presidenciales. Es cierto que había reuniones con Massa. Bueno, este tipo de cosas, una pieza clave a la que siguieron, incluso siguieron a la empleada doméstica, Graciela Camaño. Era muy importante qué pasaba con la gente del masismo. Ahora, esto es terrible, Tuni, también. Hoy lo contaste en tu nota de página 12. Seguían el personal doméstico de Graciela Camaño y también a Bocio y a Daniel Arroyo. Y bueno, porque lo que estaba dando vuelta es esto, de qué acuerdos electorales se estaban haciendo, cómo se iba a decantar la cuestión electoral. Entonces, uno de los que declaró ayer dijo que efectivamente ellos colaron una empleada doméstica en la casa de la madre de Diego Santilli, por ejemplo. Gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Tuni, por la información que vos tenés en un día importante en el marco de esta causa, ¿qué puede llegar a declarar? ¿Por dónde va a ir la exposición de Martinengo, de Susana Martinengo y de los ex espías también? Básicamente va a decir, supongo yo, si es que declara, hay que ver si declara o no declara, pero si es que declara, me parece que esencialmente va a decir que de ninguna manera ella sabía que esos informes eran ilegales, que nada, provenían de personas que trabajaban en la Agencia Federal de Inteligencia y que por lo tanto ella suponía que eran personas institucionalmente habilitadas, que es lo mismo que van a decir los demás, que ellos pensaron que había una autorización judicial para hacer estos informes, porque se supone que era la época del G20 y que después de la época del G20 que había grupos anarquistas que querían armar lío por el tema electoral y que entonces todo esto se hacía por esa razón y que eran informes legales. Van a ir por ese lado. Ahora, Tuni, lo decía Graciana Peñafort también, ¿no? A ver, los ex espías hoy detenidos van a tener que acreditar con pruebas de que a ellos los mandaban a hacer este trabajo ilegal, ¿no? Creo que esto también va a formar parte del desarrollo de la investigación. No van a tener esas pruebas porque desde ya que no las van a tener. Entonces, además hay una cosa elemental que demuestra la ilegalidad. Si yo voy a atentar contra Luciana Rudinska
y alguien va a salir, el Estado va a salir a defender y a proteger a Luciana Rubinska, le va a avisar a Luciana Rubinska y le va a decir, Luciana, tenemos este problema, tenemos que cuidarte y lo vamos a hacer de tal manera y de tal otra manera, etcétera. Y más todavía, nosotros somos ciudadanos comunes, pero una expresidenta que tiene custodia de la Policía Federal y no le avisan que supuestamente quieren agredirla o quieren hacerle algo, no, obviamente lo único que querían era espiarla. Sí. Este era el único objetivo. Tuni, pero siguiendo la línea, por supuesto que esto tiene un marco judicial, pero hasta la línea del sentido común, por más de que los ex espías, que por supuesto reportaban y referían a otra persona, y esa otra persona seguramente a otra persona, porque había una intención, había alguien, hubo un alguien, o unos alguienes, para utilizar un término algo chistoso, pero cierto, que tomaba la decisión de espiar para guardar información y después utilizarla en lo que ya todos conocemos como los famosos carpetazos. Toda esa línea conductual que va a terminar conduciendo a un alguien, que los caminos marcan la posibilidad, porque arriba de Martinengo está Rivas, o de costado, y arriba está Mauricio Macri, que si vos para poder espiar necesitas, o para aplicar el espionaje necesitas una orden judicial, si esa orden judicial no está, el suponer que es desconocer la ley. Digo, no tanto para los espías, pero sí a los que los espías le remitían la información. O Martinengo va a decir que no sabía. Yo supongo que va a pasar esto que te estoy diciendo, que va a decir que todo esto, que a ella le entregaban cosas que eran legales, y punto, que ella no necesita acreditar que una cosa es legal o es ilegal, y me parece que del lado de Macri, si en algún momento declara, va a decir que no recibió ningún informe de nada y que nunca nadie le entregó nada. Supongo que irán las defensas por ese lado, pero nada, es obvio que había un plan, porque si esto fuera un hecho aislado, me la creo. Pero vos pensás que Marcelo D'Alessio reportaba a la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, él todo lo que hacía lo reportaba a dos comisarios bonaerenses, de Gastaldi y Bogoliuk, que a su vez dependían y sus sueldos se pagaban en la Agencia Federal de Inteligencia. Si vos ves que el servicio penitenciario le ponía micrófonos a una cantidad de gente detenida y que le mandaba los informes a la Agencia Federal de Inteligencia, vos ves que hay un plan de espionaje infinitamente mayor que no depende de un maxi kiosco. Converso con vos y pongo la mirada en el juez Villena, porque hubo algunos cuestionamientos, a ver, de algún sector y de algunos comunicadores de este exceso en prisiones preventivas. Para vos fue clara y correspondiente la actitud de Villena, reunió pruebas y luego ordenó las detenciones. ¿Qué opinas de su trabajo? No me gustan las detenciones, en general no me gustan las detenciones, si no es muy necesario. Pero ahí nosotros somos periodistas, nosotros me resulta difícil. Se ve que él opinó a partir de que en el momento de la detención, del allanamiento del secretario privado de Macri, Darío Nieto, se metió en el auto y empezó a borrar cosas en el celular y dijo, estos muchachos tienen experiencia. Pueden entorpecer la causa. Exactamente. Y entonces tomó esta decisión. Tuni, perfecto. Vamos al móvil, te dejamos, Tuni, porque está pasando algo allí en Lomas de Zamora. Hay movimiento. ¿Qué está ocurriendo, Nicolás? Sí, se están llevando en ese vehículo que ustedes verán a Dominique Lasaigues, decíamos hoy, una de las prófugas que se entregó esta mañana. Bueno, el operativo y allí la Gendarmería custodiando la vereda ya la han subido, se fue en el auto con el bolso que llegó a este juzgado y se está retirando.
bueno, va a quedar obviamente en calidad de detenida. Veremos cuándo el juez Villena luego quiere su indagatoria, pero se acaba de retirar entonces Dominique Lasaigues, que era una ex agente de la AFI, que acá hasta esta mañana estaba prófuga, vino aquí al juzgado de Loma de Zamora y ya ha quedado entonces detenida bajo la custodia de la Justicia Federal. Bien, bueno, esto está sucediendo en Lomas de Zamora, estamos trabajando en vivo y recién hablábamos de por qué los espías no deberían quedar sueltos o no deberían quedar afuera. Y ahí lo hablábamos con Luciana y con Tuni, ¿no? Porque pueden llegar a alterar las pruebas al pertenecer o al haber pertenecido a una agencia de inteligencia como la AFI. Por lo pronto seguirán detenidos. A ver, tenemos a Natalia Salvo, abogada de Pedro Echevest. Usted va a recordar muy bien el caso. Doctora, buenas tardes. Estamos con Luciana Rubinska. Soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a recordar rápidamente, su cliente fue víctima de este espionaje ilegal. Recordemos el caso de Alessio, ¿no, doctora? Sí, efectivamente. Son dos partes de un mismo rompecabezas, como yo decía la vez pasada. Por un lado, en el caso de Alessio se investiga una organización criminal paraestatal que tenía vínculos o ámbitos de actuación espurios con el Poder Judicial, con funcionarios políticos y con la Agencia Federal de Inteligencia. En este caso, lo que determina la gravedad es que es el mismo Estado y sus dependencias, sus ramificaciones, puestas al servicio del espionaje, la extorsión y el armado de causas judiciales. Es decir, era una política de gobierno, por supuesto ilícita, pero de esas características, con lo cual es de suma gravedad, sobre todo por la historia de nuestro país y la actuación que tuvieron los servicios de inteligencia en la última dictadura cívico-militar y el consenso democrático posterior, con el reinicio de la democracia, en lo que tiene que ver con las funciones estrictas que tiene el servicio de inteligencia. En este caso, el presidente de la Nación es el que delinea la política de inteligencia nacional. Y la inteligencia nacional tiene que llevarse a cabo siempre con arreglo y con ajuste a lo que dice la Constitución Nacional, a los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Y la verdad que tiene que estar abocada, y creo que esta es la tarea titánica que está llevando a cabo Cristina Camaño, para la defensa nacional y la seguridad interior, es decir, para advertir riesgos, hechos o peligros, conflictos que puedan existir y afectar la defensa nacional y la seguridad interior. No para espiar a opositores políticos, ni tampoco a propios del espacio político, y también para qué y cuándo se hacía, porque la verdad que viendo el desarrollo de toda la investigación inicial que se está haciendo en Lomas de Zamora, también hay que ponerlo en contexto. Pasaban Pablo y Hugo Moyano, que fueron espiados justamente cuando estaba debatiéndose la reforma laboral en el mes de octubre. Había una celda preparada en Melchor Romero, doctora, para los Moyano. Claro, y creo que como ya está poniéndose de evidencia, saliendo a la luz, poniéndose de relieve que había efectivamente espionaje ilegal, que cabe aclarar cuál es el espionaje ilegal, recabar datos, información, almacenarlos, cuando tiene que ver con cuestiones subjetivas, es decir, por una cuestión de adhesión política, una fe religiosa, la participación en una organización social, sindical. Entonces, estas cuestiones no son, están reservadas por una parte a la privacidad y la intimidad, y aparte son derechos políticos. Total. En el caso de que uno participe de una determinada organización. Pero digo, lo importante para verlo en perspectiva, porque yo creo que esto se va a ver en perspectiva en mucho tiempo también, es para qué lo hacían, claro. Para qué espiaban. Ahora, doctora, usted recién mencionaba al expresidente de la República Argentina. Rosangi, aquí con nosotros, hablaba de la posibilidad de fuga de Mauricio Macri. ¿Usted qué piensa? Claramente, pero además hay que ver la actitud hostil que tuvieron con la justicia y que están teniendo. Por ejemplo, la que tuvo Nieto, que fue allanado y mientras estaba viendo a las fuerzas de seguridad, borraba datos de su celular. Hemos tenido periodistas que han hecho lo mismo. Santoro ha confesado en el marco del caso D'Alessio que borró todas las conversaciones que había mantenido con funcionarios judiciales. Entonces, si esa es la actitud
hostil que incluso en su carácter de presidente de la Nación tuvo Mauricio Macri, cuando decía, por ejemplo, en relación al juez Ramos Padilla que ya se había mandado algunas, o que esto no es lo que nosotros habíamos acordado, no es los jueces que queremos para la Nación. A ver, aquellos que se proclaman de liberales o de republicanos, el principal axioma del Estado republicano es la división de poderes. Claro. El presidente de la Nación, como jefe del Poder Ejecutivo, no puede intrometerse en cuestiones judiciales. Y por eso creo que es muy importante también la articulación que yo creo que va a tener la causa de la mesa judicial que lleva el juez Ramos con esta cuestión, porque la mesa judicial era el cerebro que pergeñaba de alguna forma a quién, cuándo y cómo se tenía que hacer este Bueno, pero espionaje. estemos atentos ahora porque los exespías pugnan para sacarle la causa al doctor Villena y que pase a otro juzgado de Lomas de Zamora. Esto lo va a decir la Cámara de La Plata, pero hay que estar atentos a que no le saquen la causa a Villena, doctora, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que son maniobras dilatorias y que pasó, nosotros vimos también en el caso de Alessio, cuando el juez Ramos Padilla era cuestionado en su competencia territorial o se lo recusaba por motivos de parcialidad, todo lo cual fue rechazado en ese momento por la Cámara de Mar del Plata y por las mismas, no por una cuestión caprichosa o arbitraria. El juez Ramos Padilla había prevenido en ese momento en la situación, la extorsión se había intentado consumar en Pinamar y acá esta causa arrancó, no olvidemos, por lo que Verdura, creo que era el alias que tenía esta persona y que estaba detenida, comentó que trabajaba o le habían pedido la misma AFI, Facundo Melo, un integrante de la misma AFI, un trabajo para, en su momento, no sé si era José Luis Vila, que era funcionario del Ministerio de Defensa, parece ser que le resultaba molesto en ese momento al gobierno de Mauricio Macri. Sí. Doctora, ¿cuál cree que ha sido, por la información que tiene, por lo que se dio a conocer hasta ahora, la función de Susana Martinengo, hoy día clave también en el marco del espionaje M, allí en el juzgado de Lomas de Zamora? Llevar a la esfera privada del presidente todos estos informes y espionaje ilegal, sin duda. Porque, a ver, la información le llegaba a Mauricio Macri, que, insisto, no podía desconocer esta situación. Parece una verdad de perogrullo, claro que sí. No podía desconocer esta situación porque había una mesa judicial que no funcionaba si no estaba presente arriba, que es el amigo íntimo del presidente, además era la persona de confianza que era cabeza o el uno de la AFI. Pero además tenía contacto interno, es decir, las 12 o los 12 o 15 ingresos que habían tenido este grupo Super Mario Bros. De espías, y se reunían con Susana Martinengo. Y por otra parte también salieron a la luz unos diálogos que habría tenido Leandro Araque o que le confirmaba a Sáenz diciéndole sí, le pasé tal información a Nieto, que era el secretario privado del presidente. Entonces, la verdad que a mí no me gusta hacer una suerte de historicidad con respecto a la historia de Macri. Es decir, Macri ya viene con inconvenientes de espionaje ilegal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Martinengo estaba en su gestión en ese momento, en 2007. No me gusta porque en una causa judicial se investiga un determinado hecho y tienen que haber pruebas respecto de este determinado hecho. Ahora bien, para hacer un análisis por lo menos de la conducta del presidente, llama la atención que siempre tenga una misma práctica, no quiero decir política, porque justamente es la antipolítica, una misma práctica ilícita para gobernar. Bueno, y también, doctora, a ver, el objetivo era político, ¿no? Averiguar en qué andaban o dónde se encontraban los líderes de la oposición. Hoy Tuni Coleman habla de un seguimiento a Arroyo y a Bossio sobre un acercamiento que iba a tener Bossio con el peronismo, por eso lo habían investigado, pero también han generado daño y sufrimiento en muchas de estas personas que fueron perseguidas por el gobierno anterior, ¿no? Claramente que sí, por eso digo, ¿para qué lo hacían? ¿Para qué espiaban? Y también lo utilizaban en forma personal, esto de poner la ex pareja, el ex marido de Analía Mariorana, que actualmente es la esposa de Santilli, y espiarla. Yo lo recuerdo el caso o espiarlo a él, mejor dicho, en el caso de Alessio, donde Stornelli también le pedía a D'Alessio que espíe de manera personal a la expareja de su actual pareja. O sea, era utilizarlo a los fines personales, a los fines persecutorios,
Pero por eso digo, es una herramienta que encastró perfectamente en el contexto geopolítico que se estaba viviendo en América Latina, donde el servicio o cierto sector del Poder Judicial fue también contado, connivente, cooperó y ayudó a perpetrar esta situación. Nosotros hemos tenido a la Corte Suprema de Justicia que se cayó muchísimo tiempo respecto de las escuchas ilegales. Y lo mismo, aún continúan en sus funciones fiscales procesados, que no es porque se haya revertido el principio de inocencia, pero digo, en donde el procurador interino Casal fue totalmente omisivo, dilatorio y tardó muchísimo en que Stornelli fuera a declarar, pero en su carácter de jefe de los fiscales. Entonces también tenemos un cierto sector del Poder Judicial que no, que es autorreferencial, yo siempre digo lo mismo, y la verdad que no se plebiscita, es un poder que no está democratizado en este sentido y que fue una pata fundamental, creo que el juez Rosansky también lo mencionó. Sí, lo mencionó. En relación a lo que puede llegar a ocurrir a partir de las declaraciones del día de hoy y de los próximos días, ¿usted cree que en algún momento Arribas y Mauricio Macri van a ser llamados para declarar en esta causa? Mira, Luciana, yo creo pero por un defecto profesional, como abogada, en los que las pruebas indican, y si las pruebas siguen siendo contundentes y abundantes, e indican una sospecha suficiente de la participación o la actuación del expresidente de la Nación y del ex número 1 de la AFI, deberá ser llamado entonces. Doctora, si hablamos, y también lo hablábamos con el doctor Rosansky esta semana, sobre estos hechos, ¿no?, de esta organización criminal en perseguir a líderes políticos, empresarios, religiosos, sindicales, bueno, cómo perjudican a la vida democrática estos hechos. Pero paralelamente, decía Rosansky, esta investigación es muy importante, es un signo positivo en el marco de la democracia en el que estamos viviendo, porque se está investigando y no se está tapando. ¿Qué opina? Pero totalmente de acuerdo con vos. Mira, yo creo que lo que hace la derecha, por decirlo de alguna manera, o los influjos del neoliberalismo que vemos en todo el mundo, es silenciar los conflictos, silenciarlos e invisibilizarlos. Y lo que se hace con la investigación es justamente darle nombre, ponerle luz, siempre en el marco institucional, legal y democrático. No hay otra forma, porque justamente las formas de degradar la democracia y el Estado de Derecho es flexibilizando las garantías constitucionales o flexibilizando los derechos fundamentales al punto de quebrarlos. Bien. Que fue lo que sucedió incluso con el lawfare. Pero no solamente fueron perseguidos o espiados, sino también activistas sociales, políticos, sino también periodistas, que son otra pata fundamental para un Estado